Amigos del pueblo de México, les tengo una buena noticia. Para llegar a esa buena noticia les voy a explicar algo. En primer lugar, López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena te van a quitar tu casa si es que se les pega la gana, porque Obrador ya implantó una narcodictadura comunistoide. Y en las dictaduras comunistoides, el dictador, aunque sea un partido, como es Morena, es un partido de dictadores, y Claudia Sheinbaum, otra narcodictadora, cuyo mayor jefe es López Obrador, el creador de este desastre, te van a quitar tu casa si se les pega la gana, porque ya en las dictaduras comunistas no existe la propiedad privada. Todo es propiedad social, o sea, es propiedad de la nación. Entonces tu casa te la pueden quitar. Y si tienes dos casas o más, ya te fregaste porque te las van a quitar. Y si tienes una casa elegante, te van a cobrar mucho más de impuestos por ser casa bonita. También es un hecho, eso sí, ya no hay probabilidad, eso es un hecho seguro. Te van a quitar tu pequeño negocio, o tu empresita, o tu empresa. ¿Por qué? Porque en las dictaduras comunistas como esta que implantó López Obrador, no existe la propiedad privada y mucho menos las empresas privadas. Entonces, todo lo que se produce lo produce el gobierno, por lo cual se roban todo con esos negocios que pone el gobierno y te quitan tu negocio. Eso es un hecho, debes estar seguro. No ahorita, no te van a quitar tu casa ni ahorita, ni tu negocio mañana, pero los van a ir quitando sin que se den cuenta, porque esta dictadura de López Obrador es un golpe de estado suave. ¿Qué quiere decir? Sin que te des cuenta. No fue de golpe, no fue militar, no fue por medio de las armas, fue por medio de la manipulación, el engaño y el abuso de poder, destruyendo las instituciones legales, jurídicas del Poder Judicial para que no te puedan defender cuando te quiten tu casa. Esa es una dictadura. También te van a quitar tu libertad de estudiar lo que quieras, de trabajar en lo que quieras, de tener la creencia religiosa que quieras, porque el comunismo, en las dictaduras comunistas, no existe la religión, nada más se adora al dictador. Vean en Corea del Norte cómo adoran a Kim Jong-un nada más. Y en muchos lugares se ve esto. Te van a ir quitando y disminuyendo tus pensiones. Ay, no, pues es con lo que yo voté por Obrador. Sí, porque saqueó al país, le quitó dinero a todo, a la salud, por eso no hay medicamentos, a la infraestructura de carreteras, por eso están súper dañadas las carreteras, a la educación, a todo le quitó dinero, desapareció cosas que eran muy necesarias, los fideicomisos, porque con eso se protege que se desarrollen ciertas áreas para el beneficio del país, las quitó. Desapareció el Fonden, el CONACYT, las estancias comunitarias, las estancias infantiles, todo para robarse el dinero y comprar tu voto. Pero ya se acabó, se robó todo el dinero de los ahorros de México que habían dejado el PRI y el PAN excelentes, se lo robó, le quitó el presupuesto a todas las secretarías para regalarte dinero, destruyendo todo lo que es el progreso de un país, y endeudó brutalmente al país para darte esas pensiones, que te las va a quitar, pero poco a poco. Siempre que un gobierno comunista, como esta dictadura comunista de Obrador y Sheinbaum, ven que la gente empieza a opinar mal o dice cosas, aparentan lo contrario. Entonces, son capaces de aumentarte un poco tu pensión, porque como están diciendo que te la van a quitar, la aumentan. Son estrategias mañosas, pero te la van a quitar, no te preocupes. Eso puede estar bien seguro, pero es poco a poco, hasta llegar a como está Venezuela, que su pensión es el CLAP, una bolsa de comida. Te la van a quitar, porque ya no hay dinero. Y ya no se puede endeudar más el país porque la deuda llegó al tope. Endeudó hasta donde pudo Obrador al país
para poderte comprar, para que le des votos y comprarte. Pero ya no pueden endeudar más al país porque ya no le prestan. Entonces, ya no va a haber dinero, ya no hay dinero, ya no pueden endeudar más al país. Entonces, ¿cuál es la solución? Empezar a quitarte tus pensiones. Al fin que ya se robaron las elecciones. Obrador se robó la presidencia porque fue financiado por las bandas del crimen, porque hizo campaña mucho tiempo antes. Igual, Claudia Sheinbaum se robó las elecciones porque la que tuvo más votos fue Xóchitl Gálvez. Eso es un hecho. El Congreso de Diputados y Cámara de Senadores y Diputados ganó PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano la mayoría, pero se la robaron con el peor fraude electoral de la historia. Una verdadera cochinada, pero muy astutamente planeada. Las gubernaturas que ha ganado Morena, nada más 2 o 3 las ha ganado legalmente, porque todas las que tiene fueron puros robos en las cuales Obrador se metió violando la ley como el mayor delincuente electoral y influyendo para que la gente a la que idiotizó votaran por Morena. Pero no ha ganado Obrador nunca nada en su vida. Ni fue jefe de gobierno legal porque no tenía los 5 años de requisito para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. No tenía el requisito 5 años de ciudadanía ni de residencia en la Ciudad de México, pero es un corrupto fraudulento que se robó la candidatura. Tampoco fue presidente porque fue financiado por el crimen organizado, porque hizo campaña como 10 años antes, mucho tiempo antes de los tiempos de campaña, porque rebasó los topes de gastos de campaña y porque hizo una guerra sucia, verdaderamente sucia, no dejando que el PAN y el PRI dieran su opinión, quitando spots que a los que les llamaban guerra sucia, pero sí Morena y el apestoso Partido Verde, PT, hicieron una agresión total al PRI y al PAN y eso sí los dejaron. Entonces fue un robo total. Entonces ya no va a haber, ya no van a tener pensiones, o muy poquitas, para que no digan. Y cuando vean como que ya se están revelando, te la van a aumentar, pero luego te la van a bajar más. Son unos marrulleros. Te van a quitar tu negocio, tu casa, tu pensión, y no van a poderte la dar porque ya no va a haber dinero. La deuda que dejó Obrador es tremenda, engañándote, diciendo que no iba a endeudar al país. Y ya México debe 16 billones de pesos de deuda. Entonces, ya no va a ser casi obra pública. Las anuncian, porque el truco de Morena es anunciar que va a hacer cosas. O decir cuando está algo mal que lo va a solucionar. Y lo dice, y los idiotizados que creen en Obrador, lo va a solucionar, y ya, están tranquilos. Los distrae, se les olvida, no lo soluciona nada, pues ya se les olvidó. O que les van a aumentar algo, y sí lo va a aumentar. Ya están contentos, pasa el tiempo, no ayudan, se les olvida a la gente. Si se vuelven a acordar, les vuelven a decir, y hacen alguna mañita por ahí para volverlos a engañar, y así los traen al pueblo de México. Ya cada mexicano más o menos debe, como desde el recién nacido que tiene un día hasta el que ya va a fallecer mañana, o falleció ayer, bueno, que va a fallecer mañana, ya deben un promedio de 150,000 pesos. No es que los vayan a pagar, no, es lo que cada ciudadano debería ya por la deuda que generó Obrador. Si consideramos una familia de 6 integrantes, pues deben más de 4 integrantes, deben más de $500,000 de pesos. ¿Sí? Bueno, te van a seguir mintiendo y engañando, porque es la estrategia. Fíjense, cuando están mal las relaciones del gobierno con la empresa, ¿saben qué dicen? No, estamos de maravilla con la empresa. Eso hacen. Como el tal Romo, que estaban todos los empresarios en contra del gobierno. ¿Y qué decía Romo? No, la relación con la empresa, con los empresarios es magnífica. Claro, agarraba 2 o 3 por ahí, a los que había ayudado, los había comprado, y decía, no, estamos bien. Así lo hace. Las relaciones con los Estados Unidos son pésimas,
¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? Que están unas relaciones de maravilla, igual que lo decía López Obrador. Bueno. Y te van a seguir mintiendo porque en todos los índices de gobierno, en todos, en crecimiento económico, ataque a la delincuencia, a la corrupción, en todo, México está peor que todos los gobiernos anteriores. Pero Obrador dice que estamos requete bien y los requete idiotas le creen al requete malo, mentiroso, que te dice eso. Y en todos los índices de gobierno, ya les dije, está mal México, peor que antes, hay más pobreza, pero como te digo, la mentira que hacen es saber engañar, porque el crecimiento económico de México con López Obrador el promedio anual sexenal fue del 1%. Y todos los gobiernos anteriores fueron del 2.5 para arriba. ¿Qué quiere decir? Que de todos los gobiernos que ha habido, el crecimiento económico con López Obrador fue el peor, óiganlo bien, el peor, el más bajo. Y no fue por la pandemia, porque inclusive antes de la pandemia, o sea, a finales del 2019 y principios del 2020, México ya había caído en el PIB al 0%, 0%, ya no había crecido. Y luego llegó la pandemia a finales de marzo a México y agarraron, por eso dije, la pandemia nos cayó como anillo al dedo, pues era el pretexto para engañar, para seguirte engañando. Entonces el promedio anual sexenal, el promedio de crecimiento de la economía en México fue del 1% con Obrador. Y eso del 1%, que no llega al 1%, pero digamos que redondeándolo, se debe a otros factores como el nearshoring. El nearshoring es la competencia entre China y Estados Unidos, que están colocando empresas, por ejemplo en México y en otros países, por la competencia tremenda que tienen estas dos potencias, que ha ayudado un poquito a México, pero que si México tuviera otro régimen lo hubiera ayudado muchísimo más. Estaríamos excelentemente bien, pero estamos mal. Pero ese poquito de llegar al 1%, siendo el peor de todos los sexenios, se debe al nearshoring. Bueno. ¿Y por qué te van a seguir mintiendo y por qué va a estar mal? Porque todo lo que ha logrado López Obrador de Morena es robándoselo. Todo se lo ha robado, todo. Bien, las bandas del crimen ya las posesionó Obrador en todo el país. ¿Y saben qué? La noticia es que va a aumentar la delincuencia. Va a seguir aumentando la delincuencia. Porque le quitaron presupuesto al ataque a la delincuencia. Le quitaron presupuesto. Así como le quitaron presupuesto a la atención a la salud, que está peor que nunca. Ocupamos el lugar 120 en el ranking mundial de salud. Y Obrador dice que estamos en el número 1, mejor que Dinamarca, porque es un loquito. A un loco le crees, bueno, pues estás igual de loco tú. Bueno, entonces las bandas, el crimen, la delincuencia va a aumentar. Porque de por sí el gobierno del Obrador no atacó a los delincuentes porque son sus aliados. Las bandas de crimen son sus aliadas, con lo cual se robaron todo. Ahora que ya no está él, siguen siendo aliadas y empoderadas del país. Tú no le tienes que pagar impuestos nada más al gobierno. Tienes que pagarle los moches a todo el crimen organizado que está posicionado en todo el país. Y si no les das el moche, como si fuera un impuesto oficial, te matan o te queman tu negocio, como lo hicieron en el gobierno de Obrador a una tienda, una empresa de que vendía autos, le quemaron todos sus autos porque la banda del crimen organizado le pidió dinero al empresario,
y no se la dio y le quemaron todos sus autos. ¿Se imaginan cuánto perdió el pobre? Ah, no, pero ya no hay delincuencia, dice Obrador. Bueno, porque la pobreza aumentó con Obrador. Les voy a decir por qué creen que, por qué dice que no aumentó, que disminuyó. Porque cambiaron la forma de medirla. Si tú mides la pobreza de una forma, dice que hay más pobreza. Si cambias la forma de medirla, pones una forma de medirla, hace que diga que hay menos pobreza, pero es la forma de medirla. Hay más pobreza. Mucha más. A ver, si el crecimiento económico, que eso el mismo Obrador lo dijo en su último informe de gobierno, que estuvo plagado de mentiras, todo fue mentira, pero sí dijo una verdad, que el crecimiento económico de México fue del 1%. Yo creo que no lo podía ocultar, porque eso lo dice también el Banco de México. Esa verdad que dijo, quiere decir que fue el peor sexenio, el peor gobierno en crecimiento económico. Y si el crecimiento económico es el peor, ¿cómo va a disminuir la pobreza? Lo que pasa es que cambió los sectores de pobreza. La clase media ya es pobre en su mayoría. Y algunos de la clase que era pobre mejoraron un poquito. Pero como todo está más caro porque aumentó la inflación, entonces no están mejor, están peor, son más pobres porque todo está más caro. ¿Sí? Y además hizo que el sector salud se privatizara. Tanto ha criticado a los médicos privados, que Obrador hizo que privatizarlos y beneficiarlos a los privados, porque como el sistema de salud no te da medicinas, y para darte una consulta tarda meses, y una operación pues años, o no te opera, tienen que ir al sistema, a los hospitales privados, que un familiar de un familiar le van a hacer una operación en una operación sencilla, 120,000 pesos le va a costar. A ese señor, aunque recibiera su pensión, pues está fregado, porque para pagar eso no hay otra más que operarlo. Bueno, entonces la pobreza aumentó y es gradual la forma en que vamos a empobrecer muchísimo. Les voy a decir por qué. Porque las dictaduras populistas como la de Obrador y las dictaduras comunistas como la que implantó y que continúa Claudia Sheinbaum, hablan mucho de que son del pueblo, y como son del pueblo no aceptan a las empresas privadas, porque son ricos, son saqueadores, y el pueblo muriéndose de hambre. Entonces la empresa privada la ahuyentan o la destruyen. Como ya no, la empresa privada, y sobre todo si son empresas extranjeras, en este mundo actual que es globalizado, todos los países deben tener empresas extranjeras en su país, porque es la forma de crecer la economía de un país y del mundo. Bueno, como dice que la soberanía de México, hay que defender a México de las empresas extranjeras, de la invasión extranjera, las destruyen y las corren o hacen que se vayan, y al irse el país ya no recibe, el gobierno ya no recibe los impuestos que le dan las empresas privadas, nacionales o extranjeras, que es más del 80% del dinero que recibe el gobierno. Y con ese dinero que recibe el gobierno es como da tu pensión. Fíjense el truco. Dice Obrador que no quiere a las empresas privadas porque son saqueadoras, ladronas, machuchones, quién sabe qué, y el pueblo pobre muriéndose de hambre. Pero no decía que de ahí recibía el dinero el gobierno que tiene Obrador, para dárselo a la gente pobre. Eso no lo decía. Porque los impuestos, con los impuestos es con lo que el gobierno da las pensiones, da los programas sociales, hace la obra pública. Como las dictaduras comunistas no quieren empresas privadas, las corren. Ya no hay impuestos y el país se empobrece.
¿Por qué empobrece? Porque como se fueron las empresas privadas, que son las que dan el trabajo, ya no hay trabajo. Como se fueron las empresas privadas que ya no dan impuestos, ya no hay dinero para dar pensiones, ni hay trabajo para la gente. Entonces empieza la gente. ¿Cuál es el primer recurso de la gente? A ver si te acuerdas. Poner su puesto. Pierden su trabajo y ponen su puesto para vender tacos. Yo respeto a todos los que tienen su puestecito. Para vender tacos, calcetines, trastes, ropa. Y el ambulantaje con López Obrador aumentó como 10 veces. Si antes había en un lugar 4 puestos, ahora hay 40. Eso hizo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, aumentaron el ambulantaje, así le llaman a los puestos callejeros, muchísimo. Ya lo hizo en el país. Esa gente que tiene su trabajito, que no es trabajo, es un subempleo, salvo alguno que le llegue a ir bien de 10 negocios, a uno le va más o menos, que pone su negocito, a esos que viven de su negocio, dice que tienen trabajo. Fíjense, qué curioso. Ese que no tiene trabajo dice que tiene trabajo porque tiene su puesto de naranjas y que no saca ni para comer, pero tiene algo para llevarse algo a la boca, aunque sea subsistir. Bueno, dice que disminuyó el desempleo, porque esos tienen su trabajo, debido a que perdieron su trabajo, a que son desempleados, y ahora buscaron una forma de subsistir, y ya dice que tienen trabajo. Entonces hay un montón de puestos, que yo lo respeto, pero ya no tienen trabajo. Pero aunque tengan trabajo, no tienen seguridad pública, no tienen seguridad médica, porque una empresa privada a las que corrió Obrador le daban a sus empleados servicio médico, pagaban sus impuestos al Seguro Social para que tuvieran servicio médico, tenían prestaciones para vacaciones. Ahora ya no. Entonces va a aumentar la pobreza, el desempleo. ¿Y qué va a pasar cuando aumente el desempleo y la pobreza? Aumenta la delincuencia. Pero si ya el gobierno destinó, nunca atacó a la delincuencia, por eso fue el gobierno con mayor delincuencia en la historia, y además ahora le siguen reduciendo el presupuesto al ataque a la delincuencia, pues va a aumentar. ¿Y qué va a pasar? Sí, vamos a llegar a ser como Cuba y Venezuela y como Nicaragua, aunque digan que no. Lo que pasa es que como no de repente caímos a ser como Venezuela, sino que es gradual, pues dicen, ay, como Venezuela, eso es falso, es una mentira. Además, estamos teniendo negocios, sí, porque llegó el nearshoring, pero el nearshoring ya no va a seguir. ¿Por qué? Porque con la reforma al Poder Judicial que hizo López Obrador, implantó una dictadura. ¿En qué consiste la dictadura? En que el Poder Judicial ya no va a defender ni a los ciudadanos, ni a las empresas, ni a los negocios, va a defender al gobierno. Y cuando el gobierno atropelle tus derechos, tus libertades y tus negocios y tu dinero, tú vas a recurrir al Poder Judicial, pero ya no existe. Es una farsa. Está ahí, ahora sí, como un florero, pero un florero completamente sometido, y no te va a defender. Claro, te va a hacer la farsa, porque este gobierno de Obrador es puras farsas, puras mañas, marrulleros, puras triquiñuelas, puras ideas engañabobos como tú que le crees. Entonces, te va a hacer la farsa que te defiende. Porque eso sí, le dice, sean amables, ¡ay, sí! Venga para acá, lo atendemos. Y la gente dice, ¡ay, qué buen servicio! Sí, porque eso no les cuesta. Ser amable no les cuesta. Pero lo que sí les cuesta al gobierno es producir más medicinas. Y como no produce, me atiende y mira a la gente y los atienden y les explican y todo y hagan propagandas de que los atendemos. Y la gente ve propagandas, o veo varios policías de repente, juntan en una estación del metro, ponen a 20 policías. ¿Para qué? Pues, en una estación afuera, en los andenes, he visto hasta 20 policías.
¿Saben para qué lo hacía? Para que la gente dijera, ¿cómo que no? Y estaciones muy transitadas, ¿eh? ¿Cómo que no? Si yo veo muchos policías, sí están atendiendo, atacando a la delincuencia. Pues no, es la pura farsa. Bueno, entonces, ¿qué más va a pasar? México va a entrar en conflicto. Bueno, Obrador fue el hombre más conflictivo en la historia de México. Se peleó con España, Ecuador, Perú, con los que rompió relaciones, Bolivia, Argentina, Panamá, Guatemala, Colombia, Israel, Ucrania, Canadá, Europa, Suiza, con la ONU, con la OEA, con todo el mundo. Pues va a continuar el conflicto, pero con Estados Unidos se va a agravar. ¿Por qué se va a agravar? Porque el Tratado de Libre Comercio que puso Carlos Salinas de Gortari y que lo continuó Cedillo, que eran del PRI, fue la mejor medida económica que ha tenido México en toda su historia. Del PRI fue los que lo pusieron. Pero con trabajos con Obrador en su sexenio, con trabajo se pudo continuar con el Tratado de Libre Comercio, que claro, con la soberbia de Obrador le puso TEMEC, Tratado México, primero él, México, Estados Unidos y Canadá. Pero ahora ya no, porque Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio hay unas reglas, hay unas leyes, y Obrador violó todas y las sigue violando, y Sheinbaum las sigue violando. Y la primera violación a la ley, la mayor, es que el Poder Judicial ya no existe, y a las empresas norteamericanas no les conviene, y se van a salir del Tratado de Libre Comercio. Van a decir, qué bueno, esos gringos que consumen tanta droga, como dijo Sheinbaum y dijo Obrador, que no tienen valores. Claro que tienen valores. Los valores de los mexicanos, gracias a Obrador, es ser ladrones, es ser corruptos. En Estados Unidos no. Una población muy mínima consume drogas porque tienen libertad. Pero es el país de las libertades, el mayor éxito en todo, en deporte, arte, ciencia, en todo, tecnología. Si de que no tienen valores, es una payasada decirlo. Bueno, van a tener Estados Unidos conflictos con Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Estados Unidos, con justa razón, dice, ya no quiero que me traigan migrantes. Tienen razón, es su país. ¿Y qué dice Sheinbaum? Pues gracias a México, Estados Unidos es grande. Obrador, porque tienen trabajadores mexicanos. Es una estupidez. Es una estupidez. Es grande por Estados Unidos, es grande. Los trabajadores no... Si hay muchos trabajadores mexicanos, ya no quieren más, ya se llenó. O sea, le dan trabajo a los mexicanos, pero ya no caben. Diario llegan. Obrador creó la peor crisis migratoria que ha tenido México desde que ya antes de que fuera presidente constitucional. Cuando era presidente electo, les invitó a los centroamericanos y llegaron los centroamericanos, haitianos, africanos, asiáticos a cruzar la frontera y se los llevó a Estados Unidos. Pues protestó Estados Unidos. ¿Qué le dice ahora Estados Unidos a Claudia Sheinbaum y a Obrador? O me detienes a los migrantes y no me metes más droga, fentanilo a Estados Unidos, o te pongo aranceles. ¿Y qué decía Obrador? No, México no produce fentanilo. Y lo dijo quién sabe cuántas veces, porque es el hombre más mentiroso. Tan mentiroso es que ya Claudia Sheinbaum acaba de hacer en estos días un decomiso, el más grande decomiso de fentanilo en la historia de México, que se produce en México. Pero este mentiroso de Obrador. Y siguen provocando a Estados Unidos, no, que mejore sus valores, no, que es quién sabe qué. No sabemos cómo reaccione Trump, pero Trump, si quiere, destruye a México. ¿Por qué? Porque el 80% de los países, de los productos que exporta a México, ¿saben a qué país van? A Estados Unidos. Y si le pone aranceles, ya la economía va a estar muy grave. Obrador fue mañoso y sí dobló las manos con Trump. Y sí le hizo caso y le quitó, no le puso los aranceles. Pero como Obrador ya no está y ya no le importa el país, nunca le importó, pero ahora menos,
le sigue picando la cresta a Estados Unidos, insultándolos que son racistas, que son, como le decía a los mexicanos, clasistas, racistas, que no tienen valores, cosa que es completamente falsa. El que no tiene valores es Obrador y Morena, una bola de ladrones corruptos. Entonces, va a perjudicar la relación con Estados Unidos y México se va a fregar. Si se va a fregar de por sí por la dictadura comunista que implantó Obrador, gradualmente, pues ahora con una crisis con Estados Unidos, se friega porque se friega. Pero no importa, ya va a tener Morena y Claudia Sheinbaum a quién echarle la culpa por el desastre económico, a Trump. Claro, pues ya encontró al otro al que le va a echar la culpa. ¿Qué más va a pasar? La corrupción aumentó muchísimo en el gobierno de López Obrador. Puso a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Obrador, entre los 5 países más corruptos del mundo. Obrador puso así a México. Porque decía que iba a combatir la corrupción y por eso, con esa mentira, llegó a la presidencia. Robándosela, pero llegó. Y la corrupción que tenían Peña Nieto no estaba entre los 5 más corruptos del mundo. Y con Felipe Calderón mucho menos. Calderón estaba entre los 30 más corruptos, pero, y Peña Nieto entre los 20 más corruptos, pero Obrador entre los 5 más corruptos. Y lo dijo la Auditoría Superior de la Federación. Al primer año de gobierno de López Obrador, ya la corrupción había aumentado 50% más a la que había tenido Peña Nieto. Y lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial. Bueno, vamos a seguir. La destrucción ambiental con el Tren Maya, con las energías sucias, con la deforestación, va a seguir perjudicando a México. No solo a México, al mundo entero. Va a desaparecer la ciencia y la tecnología, porque ya Luis Auno la redujo mucho, para poner pura ideología idiotizante, socialistoide, comunistoide, enemigo de la ciencia Obrador, porque él decía que para hacer un pozo petrolero, ¿para qué tanta ciencia y tecnología? Era hacer un hoyo, lo dijo y está grabado. Porque él decía que para que fuera un buen funcionario se requería 10% de talento y 90% de honestidad, o sea que fueran 90% arrastrados a él y 10% de talento, o sea que fueran verdaderos ineptos. Y claro, lo demostró. Las obras que hizo Obrador, el Tren Maya le salió 3 veces más caro, también la refinería Dos Bocas. Gastan más en mantener estas obras que en lo que les da de beneficio. Se descarriló el Tren Maya apenas inaugurado. La destrucción que hizo al medio ambiente con el Tren Maya está dañando los mantos acuíferos. Son puros ineptos, porque tenían ese 10%, no tenían el 90%, tenían el 10% de talento, y eso pasó. Entonces ya la ciencia la va a acabar de desaparecer, para meter pura ideología idiotizante, porque tú estás idiotizado si eres obradorista. Me vas a estar odiando porque te enseñó a odiar a los que no quieren a Obrador. ¿Saben qué? Entre la pobreza que va a producir ya no va a haber productos. ¿Saben por qué? Porque la empresa privada produce muchos productos. Por ejemplo, ustedes van a una tienda, a Chedraui, a Aurrerá, y ven ahorita, todavía, aunque ya es una dictadura porque todo es gradual, todavía ven muchos productos. Y ven marcas de detergentes o de marcas de, ¿qué será?, de jabones. Unos para esto, otros para esto, y uno elige que para piel, de cremas para piel seca, para piel húmeda, que hay una variedad. Las dictaduras comunistas corren a las empresas privadas, se hacen pobreza y después el gobierno pone sus empresas, como Gas Bienestar, como Mexicana de Aviación, como ahora va a poner ya tiendas del bienestar, Claudia Sheinbaum, o sea, va a seguir con esta dinámica
va a poner ¿y saben qué? Que el gobierno, las dictaduras comunistas no saben producir y no tienen dinero. Entonces en poco tiempo, no sé cuánto, no sé si 5 años, 3 años, 5 años, 10 años o tal vez más, pero a la larga, si tú eres joven vas a padecer enormemente. Yo ya tengo 70 años, ya en poco tiempo pues ya no voy a estar, pero vas a llegar a una tienda y vas a ver como en Venezuela, vacíos los anaqueles, o en Cuba vacíos, porque estos hombres del pueblo, estos gobernantes del pueblo, estos dictadores, narcodictadores comunistas que ven por el pueblo, produjeron pobreza, ahuyentaron a la empresa privada, no pueden producir, producen ya muy poquitos, claro, productos del gobierno. Al rato va a haber, ya dijo Claudia Sheinbaum que va a ser café bienestar, ya hizo gas bienestar, va a haber tiendas del bienestar. Mexicana de Aviación a lo mejor le llama Aviación del Bienestar. Nada más le falta que le cambie, pues se está tardando. Bueno, no va a haber productos. Ahorita gozamos, por ejemplo, voy y me compro el helado que me gusta de esta marca o de aquella y tiene esto. Después ya no. Si llega a haber helados, va a ser helado Bienestar. Y va a ser un helado horrible, pero pues no te va a quedar de otra. Además, sin dinero y nada más una marca de helado, pues te vas a comer tu heladito chafa Bienestar. Eso va a pasar. No estoy mintiendo. Eso pasa en las dictaduras comunistas. Ah, seguramente vas a decir, no es una dictadura. ¿Cómo vas a decir que es una dictadura? El gobierno de Obrador, si le dio dinero a la gente, si ve por el pueblo, es una dictadura, porque así empiezan las dictaduras, regalando dinero, destruyendo a las empresas y hablando mal de otros gobiernos, de otros países, para que la técnica del que implanta una dictadura comunista es idiotizar a la gente. ¿Cómo los idiotizan? ¿Saben cómo? Teniendo una comunicación exagerada en los medios de comunicación, hablando siempre, saliendo en los medios de comunicación para trastornar la mente de la gente. Así oyen y oyen y oyen, Obrador, que los corruptos del PRIAN y quién sabe qué, y que la empresa tal y que los periodistas. Hasta que la gente dijeron, no, pues sí, ese PRIAN es espantoso. En cambio, Obrador es lo máximo y nos da dinero. Así empiezan, dan dinero, dañan la imagen de todos. Dicen que las empresas son saqueadoras y corruptas. Y llegamos al bendito gobierno, o sea, maldito gobierno de una dictadura comunista. Con un demonio como Obrador al frente, una Claudia Sheinbaum demoníaca, engañando a la gente, pagando un dineral espantoso para mantener una conferencia matutina en lugar de comprar medicinas para tanta gente que está muriendo por falta de medicinas, en lugar de aumentarle presupuesto al ataque a la delincuencia y no darles abrazos, sino combatirlos. Así empiezan, los adoran a Hugo Chávez lo adoraban, mucho más que Obrador, no, Obrador, una aprobación del 60%. Empezó con un 80% porque era una campaña brutal de propaganda a su favor y en contra de los demás. Pero en poco tiempo cayó, acabó con el 60%, aunque diga que el 80%, porque al final, ¿saben qué? Al final volvió a hacer su campaña de aprobación. ¿Qué quiere decir? Me acuerdo que cuando ya eran pocos días para que se fuera, empezaron a aparecer miles de bardas pintadas por todo el país diciendo, hasta siempre, querido presidente. Ponían un corazoncito y el muñeco del AMLito, que mejor que pongan al Chucky, que es más bueno el Chucky que el AMLito, porque al menos el Chucky es malo, pero se sabe. En cambio, Obrador es más malo, pero no lo saben, y tiene la función del diablo, engañar. Entonces, de esa manera, implantó la dictadura, pero es gradual, es gradual. Bueno. ¿Y saben qué? Lo peor es que redujo, si ya la atención a la salud fue la peor en todo que este sexenio, que en todos los anteriores,
¿Saben qué hizo? Con una crueldad brutal, le redujo todavía 32% más a la atención a la salud. ¿Y saben qué? Para el Tren Maya le aumentó el presupuesto. No es posible. Bueno, es como el niño malo que tiene un capricho y no le importa nada más que salirse con su capricho y que puede golpear a otros niños y le puede robar sus juguetes a los demás con tal de salirse con su capricho. Pero además es un niño loco porque Obrador es un loco. Bueno, entonces les digo, no va a haber variedad de productos porque ya no va a haber producción de empresa privada. Suficiente va a haber algunas empresas. Ya muchas son del gobierno porque son ladrones. Los más ricos de los grandes ricos ya son los hijos de Obrador y el mismo Obrador. Ya está en la lista de los hombres más ricos del mundo. El que hablaba de austeridad, que nada más traía 200 pesos en la bolsa, y es de los más ricos del mundo. Los engañó, se burló de ustedes. Bueno, ¿saben qué? Y no vamos a salir de esta dictadura. No vamos a salir porque los dictadores y los malvados, los dictadores malvados, que son más malos que los dictadores, se aseguran de todas formas de que no salgan de la dictadura que ellos ponen. Por eso antes de irse Obrador, se fijan cómo firmó, cuando todavía no, cuando estaba en juicio lo de la reforma la puso en el Diario Oficial de la Federación, rápido. Y hizo esto y hizo un parte del Tren Maya y trató de dejar todo, las condiciones para que no puedan salir de la dictadura. Y se robó la presidencia de con Claudia Sheinbaum para que Claudia Sheinbaum continúe la dictadura. Entonces, él se aseguró. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de esta dictadura? No sabemos. Probablemente pasen mucho tiempo, a lo mejor ya nunca. Bueno, cuando estemos súper fregados va a pasar lo que en Venezuela, que el pueblo se va a rebelar y va a ganar las elecciones. Pero el dictador en turno, morenista u obradorista, va a negar que ganó la oposición, como esta vez que ganó la oposición, ganó las elecciones el PAN, PRI, PRD, la mayoría de diputaciones y senadurías. Ganó la presidencia de Xochitl Gálvez, pero ya como un dictador, pues hace todos los trucos, que luego lo haremos ya de cómo se robó las elecciones. Pero se las robó, Bueno, seguimos aquí. Y ya no va a haber poder judicial que te defienda. Ay, que decía Obrador, ¿cómo roban? Les pagan 400,000 pesos estos ladrones. No, muy pocos ganaban una cantidad alta, pero hay un escalafón. Así como un presidente gana mucho, gana después menos un secretario y así. También en el Poder Judicial hay un escalafón. Pero 150,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación eran empleados que ganaban como cualquier empleado, que corrieron porque pues estuvieron al Poder Judicial y ahora van a poner a sus morenistas arrastrados, corruptos, delincuentes, con la farsa de que van a ser jueces. Van a ser unos corruptísimos, que ya lo son desde el momento en que van a participar. Bueno, ya no existirá la libertad de expresión, ni la prensa libre, y nadie podrá opinar ni hablar mal del gobierno. ¿Sabían que Kim Jong-un, el dictador comunista de Corea del Norte, una vez su tío opinó algo que no le gustó, que no era nada grave, un simple comentario, creo que fue porque no lo saludó? ¿Saben qué hizo Kim Jong-un? Lo mató, lo mandó a matar. Tenía la autoridad, pues. ¿Quién le iba a hacer algo a Kim Jong-un si el poder judicial no existe en esos países, en esas dictaduras? No le iban a impedir, no le iba a decir un juez, usted mató y no puede hacer, ¿no? Hay jueces, como va a haber en México, pero son pura farsa. Y Calígula, el dictador romano, puso a su caballo como cónsul. Y ahora Daniel Ortega, el narcodictador, maldito loco, pero es el de los peores, igual que Obrador. Pero Obrador es más astuto, más demoníaco, pero el otro es igual de endemoniado. Pero
puso a su esposa como vicepresidenta, porque Obrador le dio todos los logros a su gente, a sus hijos los hizo empresarios, a, a la mamá de Claudia Sheinbaum le dieron el premio de investigación y un montón de cosas. Bueno, vamos a seguir. No va a existir la libertad de expresión. Y ya lo están diciendo, ¿eh? Los que opinen mal, como en Nicaragua, los van a expulsar, los van a arrestar o los van a matar. Como intentaron matar a López Dóriga, el gobierno de Obrador. Y como han matado a muchos periodistas que hablaron mal del gobierno de Obrador. Pero ahora va a ser una crudeza total. Antes todavía lo disfrazaban, ahora ya no, ahora va a ser abierto. Entonces todo es gradual. Y los idiotizados obradoristas empezarán a sentir los efectos malignos de haber creído en Obrador. Pero lo negarán. ¿Saben por qué lo van a negar? Porque estarán idiotizados. Ya se dieron cuenta. Muchos obradoristas, los que fueron honestos se salieron, ya no son obradoristas, pero muy poquitos. La gran mayoría de obradoristas se dieron cuenta que hay más delincuencia, que hay una inflación, todo muy caro, que está empoderado el crimen organizado, pero lo niegan porque están idiotizados. Bueno, que la salud está peor, que se muere su familiar. Es más, están tan idiotizados que en el COVID murieron personas, familiares, sus papás, sus hijos, sabiendo que el gobierno no los atendió bien. Y no se fueron contra el gobierno, no. Tuvieron que echarle la culpa a la pandemia cuando era obvio que no. 300,000 personas, está claramente demostrado, que murieron 806,000 en el COVID en México. Fue el tercer lugar mundial de muertos, que dice que son menos, porque son mentirosos. Pero 300,000 es un hecho que fueron totalmente debidos al mal manejo del COVID por López Obrador. Obrador fue el culpable y ni así fueron contra Obrador. Y México fue el primer lugar mundial de personal médico muerto, primer lugar mundial de médicos muertos por culpa de Obrador. Dije primer lugar mundial, ¿oyeron? Mundial. ¿Quieren que lo diga más fuerte? Primer lugar mundial de médicos muertos en el COVID. Y dice Obrador que fue un ejemplo en el manejo de la pandemia. O sea, se refiere al pésimo ejemplo. Bueno, pero no, él dice que es el mejor ejemplo. ¿Y saben por qué sucede todo esto? Porque Obrador es asesino, asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad, porque es un hombre maligno. ¿Qué dijo? Que fue un accidente, pues, para protegerlo, y ya seguramente Obrador bueno, de inmediato cuando se hizo político, ya no aparece esa nota en los periódicos, pero los que recuperaron en aquel tiempo la información la tienen, de que sí fue un asesinato. También los ministerios públicos ya desaparecieron el caso, que es un accidente, no, fue un asesinato, comprobadísimo. Y si asesinó a su hermano, pues todo lo demás que haga, pues ya es poco grave. Asesinar al hermano, intencionalmente, ya lo demás que haga es poco grave. Por eso es el mayor asesino de México. Es el que más muertos ha tenido su gobierno en toda la historia de México. Por delincuencia, por COVID, por masacres, por desabasto de medicinas, por empoderamiento del crimen organizado, por desaparecidos, por feminicidios. El mayor asesino de México es López Obrador. Superó a todos, es el peor ser humano que ha habido en el mundo, porque México no estaba en esas condiciones. Cuando reciben un país en ciertas condiciones, pues ya no son tan malos, pero el que genera todo eso es el peor. Bueno, si es un asesino, pues ya lo demás es menos grave. Por ejemplo, como estudiante fue pésimo, plagió su tesis. Por eso le minimizaba el plagio que hacía Yasmín, porque él la plagió. Y los libros que dice que escribió no los escribió él. Se los escribían y él nada más les ponía su nombre. Algunos hizo,
pero no los 17 o 20 que dice, no. Escribía 2 o 3. Los demás se lo escribían y nada más les ponía su nombre. Claro, les pagaba y les daba línea sobre esto. Y fue un pésimo estudiante, no sacó ni el 8 de calificación, tardó 14 años en salir de la carrera. Decían que era porro, que no iba a estudiar. Es el presidente, es creo de los pocos presidentes que no tuvo excelencia académica. Calderón y Peña Nieto y la ministra Norma se titularon con menciones honoríficas, con calificaciones arriba del 9, de 9 de calificación, con premios y todo. Todos los presidentes, ¿eh? Este es el único que fue un gañán, un estudiante porro. El único. Y no habla inglés, todos los presidentes anteriores han hablado inglés. No, no tiene excelencia académica, claro. Por eso no le importa la excelencia académica, porque es envidioso y porque alguien va a tener excelencia académica que así no lo tiene. Va a enriquecer al ignorante porque él no le va a dar envidia de ese ignorante. Y él siempre fue corrupto. Como trabajador antes de ser político, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Es un corruptísimo orador. Y habla de calidad moral. Es un hombre terriblemente infiel. Se sabía de la primera esposa y ya andaba con la otra. No digo nombres. Estando con con la que está casado, tiene un hijo con una mujer joven de por ahí, que lo dijo la mujer joven que es su hijo hace poco. Y tiene fama de que es un maldito infiel. El que habla de calidad moral. Reduciendo la calidad moral a lo sexual, porque la calidad moral abarca todo, ¿no? Y él es el más inmoral porque es corrupto, es ladrón, es asesino, es mentiroso, terriblemente mentiroso. Mentiroso a grados de patológico, de loco. El 95% que dice está comprobado por una empresa que se llama Spin, de que el 95% que dice es mentira. O al menos el 70% y otro 25% es no comprobable lo que dice. ¿Y saben qué? Sí lo saben, pero como les digo, están idiotizados los obradoristas. Fue nombrado López Obrador el tirano mundial 2022. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es un tirano? Algo peor que un dictador. Ya cuando le dicen tiranos es terrible. Pues fue nombrado el tirano mundial 2022. O sea, el peor gobernante de todo el mundo. La empresa Index Censorship investigó y lo determinó como tal. Y dicen que es el mejor presidente. Bueno, pues los locos, los idiotizados obradoristas lo dicen. Como aliado de los delincuentes, pues fomentó la delincuencia. La Guardia Nacional, faltándole el respeto al procedimiento, hizo que los militares fueran albañiles, repartidores. Porque lo primero que tiene una persona inmoral es no respetar las normas. No respeta las leyes ni las normas. Obrador es el mayor delincuente, de cuello blanco. O sea que viola todas las leyes, no obedece los contratos legales, no cumple no obedece las órdenes judiciales. Por eso lo desaforaron en el 2004. Por el PRI del Encino, por desacatar la ley, por delincuente, y dijo que era un complot para sacarlo de la elección presidencial. De todos modos, participó porque Fox, como a sus funcionarios, dijo, bueno, ya déjenlo para que no ande diciendo, quiten esos cargos que sí los tenía. Participó y perdió con Felipe Calderón y argumentó fraude. No fue fraude, perdió, tuvo 247,000 votos menos, poquitos, pero tuvo menos votos que Felipe Calderón. Nunca demostró el fraude, pero como es un enfermo mental y un delincuente que se autonombró presidente de México, es el más loco. Fíjense, nombrarse presidente sin serlo. Pues ya no hay, si asesinó a su hermano y se nombra presidente sin serlo, pues todo lo demás que haga lo peor, pues ya no es tan peor. Bueno, peor aún es ser el asesino mayor de México. Pero lo demás ya como que vale menos, ¿no? Y ¿saben qué? Enseñó a los mexicanos
acostumbrarse a la corrupción de Morena, a la delincuencia en el país por culpa de Morena, a todo eso, a acostumbrarse a lo malo. Al grado tal que la gente ve masacres y ven delincuencia, que queman autos en Sinaloa, en Tabasco. La gente ya no dice nada. No, anteriormente cuando Obrador no era presidente veía uno de estos miles de casos que tiene el gobierno de Morena y de Obrador y hacía un drama espantoso, tremendo. Ahora la gente los ve y ya ni dice nada, porque esa es la maña, la manipulación mental que hace una persona, un dictador, un idiotizador, para hacer que la gente ya no lo vea mal o lo vea como algo cotidiano y siga apoyando al que produce ese mal, siga siendo partidario de ese villano, que es Obrador. Pues yo le dije que la economía creció al 1%, pues ahora va a crecer de aquí en adelante, pues yo creo que al 0.3, o sea, va a ser espantoso. La pobreza va a ser brutal. Además de que te van a quitar tu casa, tu negocio, tus productos, tu libertad de estudiar lo que quieras, trabajar en lo que quieras, viajar a donde quieras, tener tu creencia religiosa que quieras. Se van a ir contra el cristianismo, ¿eh? Si eres católico o cristiano, o de cualquier religión, te fregaste, porque ya no vas a poder, te van a limitar al máximo, al máximo. Y van a atacar a la iglesia, porque el enemigo de la iglesia fue Obrador siempre, de la prensa, el hombre que más ha atacado a la prensa en México. Lo nombraron el dictador de América, los diputados europeos, al ver que era un dictador que reprimía la prensa, hizo que corrieran a más de 40 periodistas de sus empresas, hizo que mataran a muchos periodistas. Bueno, entonces, si Obrador ya fue dictaminado como delincuente, no es su opinión, fue dictaminado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó que violó la ley electoral muchas veces. Ya estaba dictaminado, pero igual que Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, igual que Clara Brugada, igual que Mario Delgado, que en Secretaría de Educación un delincuente como Mario Delgado, fue dictaminado como delincuente electoral. Claro, llegó el dictador y hizo que se quitara ese dictamen de delincuente electoral y quedó como que no violó la ley. Pobres de ellos, si no la quitan. Bueno, cuando cambió a los dirigentes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, al dirigente del INE, a todo esto, pues puros obradoristas corruptos, arrastrados, delincuentes, que le quitaron los cargos a Obrador y a toda la gente de Obrador y se robaron las elecciones. Entonces Obrador violó la Constitución. Luego continuamos porque lo que ha hecho mal Obrador, he dicho como no sé cuántos puntos, podrá haber unos 20 puntos, tiene como 200, de todo lo ha hecho mal, todo. Faltan muchísimas cosas. Nada más digo que Obrador fue el peor en el COVID. Así lo dijo la Organización Mundial de Salud. Y dijo Gatell, su Gatell, que a Obrador no le daba COVID porque tenía calidad moral. ¿Y saben qué? Le dio 3 veces COVID. O sea, fue el único presidente o tal vez persona en el mundo que le dio 3 veces COVID. O sea que calidad moral no tiene nada, según el propio lenguaje de los obradoristas. Y también dijo Obrador que para hacer el Tren Maya no iba a cortar un solo árbol. Nada más lo digo para vean el grado de enfermedad mental. Que no iba a cortar un árbol para hacer un tren que iba a pasar en medio de la selva. Eso ya no es ser cínico, es ser un descarado, un demente, es ser un verdadero loco. Pues a ese loco que dice que estamos mejor que Dinamarca en la atención a la salud cuando somos de lo peor, cuando dejó hay más de 50 millones de personas sin atención a la salud, la aumentó como 20 millones más. Y los que tienen atención a la salud
no reciben medicamentos, no tienen medicamentos. Conozco una persona, no digo quién, que lo metieron al IMSS Bienestar, estuvo ahí y no le daban medicamentos. Lo dieron de alta y no digo más para que no haya chismes. Entonces, se atreve a decir semejantes idioteces. Y una última más. Dijo, unas dos más. La pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Quién dice eso? Pues un demonio. ¿Cómo va a festejar la muerte y el sufrimiento de la gente en el COVID? Es un endemoniado. Y también dijo que una vez agarren, está permitido. Voy a hablar con obispos y sacerdotes para que no sea un pecado. O sea, roben, está permitido porque son pobres. Y luego puso una ¿cómo se llama? Una ley o como se llame, que no iban a ser sometidos ni encarcelados los que robaran hasta 50,000 pesos. Está fomentando la delincuencia. Es un ladrón que está enseñando a ser ladrones a los demás, a mentir a los demás. Entonces, si te roban 30,000 pesos, ni modo, porque eres tonto, porque no cuidas tu dinero. Ese que te robó no va a ser sujeto a investigación ni a nada. Te van a culpar a ti por tonto porque dejarte de robar 30. Y si te asaltan en la combi, ni modo. Así de que cuídate, porque va a ser el culpable. Los culpables para Obrador no eran los delincuentes, sino eran las víctimas. Luego seguimos. Gracias.